Hola, muy buenas tardes familias. Espero que se encuentren muy bien. Vanessa Cárdenas, trabajadora social de acá del Hospital Mental. El día de hoy traemos para ustedes el tema depresión postparto. Quien nos va a acompañar es la psiquiatra, la doctora Kelly Tatiana. Recuerden que este es un espacio familias hecho para ustedes para que conozcan sobre todos estos temas. Y recuerden que ahorita en los comentarios les vamos a dejar el link de asistencia para que por favor ingresen y podamos registrarnos. Doctora, muchas gracias por asistir y bien pueda, doc. Buenas tardes, Vanessa, muchas gracias y buenas tardes para todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión. Como ya Vanessa les indicaba, mi nombre es Kelly Tatiana Duica Álvarez, soy psiquiatra de acá del Hospital Mental y el día de hoy es hablar un poco sobre el tema de depresión postparto. Entonces, primero, antes de empezar a hablar del tema, quería mostrarles un poema que precisamente habla un poco sobre la depresión postparto y que me parece pues como muy bonito y pues muy acorde a lo que vamos a hablar hoy. Entonces el poema dice: mamá está deprimida y nadie se ha dado cuenta. Ella quiere hacerlo perfecto, como le contaron en el cuento, que la teta no duele y las hormonas no la van a enloquecer, que si el hombre no ayuda es porque eso es de mujer, que ahora su vida ha cambiado y debe dar lo mejor de sí, ser profesionista, madre y esposa, conservando un cuerpo fit. Mamá está deprimida y nadie se ha dado cuenta. Se han acostumbrado a sus ojos cansados, que yo sé son de tristeza. Mamá está triste, no se siente feliz. Este era su sueño, pero no lo imaginaba así. ¿Algo habrá mal con ella? Qué egoísta que es, cansada todo el tiempo, no controla ese estrés. Mamá está deprimida y no entiende por qué. No sabe que necesita un ratito de descanso también. Un ratito de no hacer nada está bien, para escuchar su voz interna y fortalecer su ser, pero no se da permiso de buscar sus espacios. Tiene miedo de no hacerlo bien. Descansa, mamá, descansa, que tu descanso es mi bien. Si tú estás feliz y contenta, yo lo estaré también. Este poema es de la autora Patricia de la Cerda Pico, pues precisamente habla y muestra un poco sobre cómo es la depresión postparto, lo que empiezan a atravesar las mujeres y cómo de cierta forma se ha romantizado mucho la maternidad y los cambios que se viven durante la maternidad, que muchas veces llegan a ser muy complejos para la persona que está atravesando por ellos. Entonces, primero para poder hablar de depresión postparto tenemos que saber qué es el postparto. Nosotros en medicina llamamos posparto a ese periodo de tiempo que empieza desde el nacimiento del bebé hasta 6 semanas después. Esos son como el término que normalmente usan, por ejemplo, los médicos, los ginecólogos. Sin embargo, para nosotros en psiquiatría, hablamos de posparto hasta incluso 12 meses después del nacimiento de ese bebé, porque hemos visto que incluso después de esas 6 semanas y hasta los 12 meses todavía se pueden presentar muchos cambios en el entorno de la persona. Entonces van a haber cambios físicos, por ejemplo, pues la mamá va a pasar de estar en su periodo de embarazo a ya estar en ese periodo de posparto donde hay cambios en cuanto al peso, cambios en cuanto a la figura, hay cambios hormonales. Pasamos del embarazo, que es un periodo con unos niveles de hormonas muy altos, y en el posparto hay disminución de estas y como muchos cambios en estas. Va a haber cambios a nivel emocional, con cambios entre las emociones que van, pues, que pueden ir como casi que una montaña rusa de emociones, de arriba hacia abajo. Hay cambios también a nivel social en las rutinas y hábitos, porque pues es pasar de una vida en la que de pronto yo no estoy al cuidado de un recién nacido a que todo cambie y ya yo tenga que centrarme pues en este niño que llegó. Entonces puede que me empiece a alejar de mis amistades o de mi familia, o que deje de hacer algunas cosas que antes hacía, pues porque ya debo estar al cuidado del bebé. Entonces es un periodo de muchos cambios en muchos aspectos, y por eso es que en este periodo somos más vulnerables a que aparezcan cambios en el estado del ánimo. Entonces va a ser un periodo, como les decía, como de una montaña rusa de emociones. Puede ir desde el miedo, la ansiedad, la frustración, incluso, por ejemplo, más aún en madres que son primerizas, ese miedo
esa sensación de que no lo van a hacer bien o de que le va a pasar algo a su bebé, pero también sentimientos como el amor, el entusiasmo, una alegría intensa, pues puede que para muchas personas este pues nacimiento del niño sea como su realización, su objetivo de vida. Entonces hay todos estos cambios por las emociones. Digamos que no solamente ocurre la depresión postparto, sino que puede ocurrir algo que se llama el baby blues, que de hecho es muy común en el periodo del posparto. ¿Qué es el baby blues? Es un periodo que puede durar más o menos desde los 2 a 3 días después del parto hasta 2 semanas, en los cuales va a haber tristeza, va a haber como ese miedo, ansiedad, va a haber más irritabilidad, puede haber problemas para dormir, la persona se va a sentir pues con mucha fatiga, mucho cansancio. Hay preocupación por el cuidado del bebé, como si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, o será que sí voy a ser capaz. De hecho, es tan común que se estima que de cada 10 mujeres que están en un posparto, hasta 7 van a experimentar este baby blues. Pero este estado es un estado transitorio que puede hacer parte pues como normal del periodo del posparto. Recordemos que dura solamente hasta 2 semanas. Sin embargo, de estas personas que desarrollan este baby blues, de cada 10 personas que lo tienen, hasta 2 o 3 pueden llegar a presentar síntomas de depresión, o sea, síntomas que se hacen persistentes después de las 2 semanas. Ya entraríamos entonces a hablar y definir qué es la depresión postparto. Entonces, tener en cuenta que la depresión en el postparto es una enfermedad mental que ocurre precisamente en este periodo del posparto, que va a afectar el cerebro y por lo tanto se va a afectar no solamente las emociones y los pensamientos, sino también la salud física y el comportamiento. Pues recordemos que el cerebro es nuestra torre de control, él es el que está encargado de todas las funciones de nuestra mente y de nuestro cuerpo, y cuando él no está bien se va a manifestar de muchas formas. Lastimosamente, la depresión postparto suele ser una realidad silenciosa. Muchas de las mujeres que están atravesando por síntomas de depresión postparto no consultan y no reciben la atención que necesitan. A veces, muchas veces nos damos cuenta de que una persona tuvo depresión postparto cuando nos llega una consulta de psicología o psiquiatría por otro motivo, y al indagar nos damos cuenta que llegó a tener depresión postparto, pero pues nunca recibió la atención. Y esto es muy triste porque realmente la depresión postparto sí afecta mucho el bienestar, incluso no solamente el bienestar de la mamá que la está padeciendo, sino del bebé y de todo su entorno. ¿Cuáles son entonces los síntomas de depresión? Entonces, dentro de los síntomas de depresión postparto tenemos la tristeza y llanto constantes. Recordemos que esto debe durar más de las 2 semanas, distinto pues al baby blues que se limita y solamente son de un par de días a máximo 2 semanas. Esta tristeza y llanto, como dice, pues son constantes, todo el tiempo me estoy sintiendo mal. Porque, pues, como hablábamos ahorita, en el posparto sí puede haber cambios en las emociones, pero lo que no es normal es que yo todo el tiempo esté triste y con ganas de llorar. Hay cansancio y fatiga intensa que sea mucho más allá de lo esperado, porque obviamente en un periodo de posparto y con un recién nacido que requiere de nuestra atención, que toca despertarse en la noche para poder darle el alimento, para poder estar atento a él, pues obviamente va a haber cansancio y fatiga, pero eso ya es un cansancio más allá que incluso me puede impedir a mí hacer las actividades del día. También se pueden dar cambios en el sueño y el apetito. Pueden ser desde que yo esté durmiendo mucho o que no duerma absolutamente nada, o que se aumente el apetito o que no esté comiendo absolutamente nada. Hay problemas para establecer vínculo con el bebé, como que la mamá siente que no se está conectando con ese bebé, como que no sintiera como ese amor, ese vínculo, pero es por la misma depresión que aparece esto. También las personas con depresión postparto tienden a aislarse más de sus familiares o amigos, y esto resulta siendo algo que genera que los síntomas se mantengan más en el tiempo, porque si yo me aíslo de mi red de apoyo, de las personas que me quieren, eso también es un factor de riesgo para deprimirme todavía más. Puede haber síntomas como la irritabilidad, de ira intensa con ella misma, con el bebé, con las personas que la rodean.
hay menos interés o entusiasmo por las actividades que antes le gustaban. Entonces, por ejemplo, si antes me gustaba salir, ir a cine, hacer cosas, ya es como que no le sacara gusto a nada, como que no le sacara un disfrute a las cosas. Hay sentimientos de sentirse, perdón, sentimientos, valga la redundancia, de inutilidad, de sentirse incapaz para hacer las cosas, e incluso pues ideas como de culpa, de no estar haciendo bien las cosas. Hay también desesperanza, o sea, como esa sensación de que en el futuro todo va a seguir estando mal, que las cosas nunca van a mejorar. Aparecen problemas para concentrarse, para pensar adecuadamente, para tomar decisiones. Incluso las personas a veces sienten como si fuera que les estuviera dando Alzheimer porque están muy desmemoriados. No, eso no es Alzheimer, sino que se afecta la atención y la concentración y por eso pues, uno se siente como si estuviera más desmemoriado. Empiezan a aparecer pensamientos de hacerse daño a sí mismo o incluso en casos más graves de hacerle daño al bebé, ese temor a no estar cumpliendo y no ser una buena madre para ese bebé. Y pues principalmente esos son como los síntomas. La depresión postparto es muy común, pero como les decía, lastimosamente muchas de las mujeres no reciben atención. Se estima que de cada 8 mujeres, más o menos una va a tener depresión postparto. Y de cada 10 mujeres con depresión postparto, 9 la van a tener en los primeros meses, más o menos entre el primer al cuarto mes del postparto. Y de cada 10 mujeres que tienen depresión postparto, ya la mitad, o sea, 5, tenían síntomas de depresión incluso desde el embarazo. Por eso es muy importante que si conocemos a una persona que esté en embarazo o que vaya a empezar un posparto, saber que esto es muy común y ya conocer cuáles son como esos signos y síntomas de esta enfermedad para poderle ayudar a esa persona. O si yo, por ejemplo, estoy en embarazo o estoy en un posparto, conocer cuáles son esos síntomas para que en caso de que me llegue a dar alguno de ellos, poder consultar a tiempo y que me brinden tratamiento. Hay diferentes causas de la depresión postparto, muchos factores que influyen, desde factores genéticos, por ejemplo, si yo tengo herencia de depresión postparto, de trastorno bipolar, puedo tener más riesgo de que me dé una depresión postparto, o si tengo en general como herencia de enfermedades de la mente, tengo más riesgo. Todos estos cambios a nivel del cuerpo y biológico, sobre todo el tema de las hormonas, que les decía que durante el embarazo hay unas hormonas que suben mucho y luego en el posparto empiezan a caer y esto genera cambios en mis emociones. Ambientales, precisamente por todo el cambio que hay con respecto a la llegada de un bebé a casa, con todo el cuidado que implica tener un bebé recién nacido en casa, y más si de pronto yo no soy la persona que tenga la mejor red de apoyo, pues digamos que de cierta forma voy a poderme ver como abrumada, cansada. Lo más importante acá es entender que no hay una sola cosa que lo genere, es una suma de muchos factores, pero nunca es culpa de la madre. Cuando ustedes vean una madre con depresión postparto o si alguna de ustedes está pasando por una depresión postparto, es muy importante quitar esa idea de culpa, de que nadie quiere estar deprimido, nadie quiere estar enfermo, simplemente aparece esto, se dan estos cambios en el cerebro con cosas que uno no puede controlar y aparecen los síntomas de depresión. Aquí no hay un culpable. Hay diferentes factores que me van a poner a mí en mayor riesgo de tener una depresión postparto. Entonces, por ejemplo, si tengo antecedentes de ya haber tenido depresión postparto en embarazos anteriores o antecedentes de alguna enfermedad de la mente, puedo tener más riesgo. Si no tengo una buena red de apoyo, tengo pues como ese pobre soporte a nivel social o tengo dificultades económicas, también va a haber un riesgo mayor. Si me ocurre algún evento vital estresante, entonces alguna pérdida, por ejemplo, me quedé sin trabajo, falleció algún familiar, ocurrió como algún evento difícil, tendré más riesgo de depresión postparto. Tienen también más riesgo de depresión postparto las mujeres, madres más jóvenes y madres solteras, personas que hayan tenido múltiples embarazos también incrementa el riesgo, si hay antecedente en la familia de enfermedades de la mente,
Si de pronto este embarazo por el que estoy atravesando fue un embarazo que no fue deseado o que no ha sido pues aún aceptado, también influye y aumenta el riesgo de depresión. Si tengo problemas de salud en el embarazo, también es otra de las razones que pueden llevar a que me deprima más fácil. Por ejemplo, que me hayan diagnosticado alguna enfermedad durante el embarazo o al bebé le hayan visto alguna dificultad durante el embarazo, todo esto aumenta el riesgo. También si yo tengo antecedente de problemas de ansiedad o problemas con el sueño, si tuve algún tipo de complicación en el parto que hizo que fuera un parto difícil para mí o con dificultades para el bebé, si tengo dificultades con la lactancia, hay muchas madres que les toca batallar bastante con el tema de la lactancia, con niños que de pronto no se pegan bien como al seno y pues, diferentes pues como cosas ocurren en este sentido y eso también termina generando mucha frustración. Y también otro de los factores de riesgo importantes son los niños de temperamento complejo, por ejemplo. No todos los bebés son iguales. Hay algunos bebés que, por ejemplo, les cuesta más regular el sueño, que se irritan más fácilmente y estos niños que son un poco más difíciles de cuidar, pues aumenta el riesgo para las mamás de desarrollar esa depresión postparto. La depresión postparto trae muchas consecuencias negativas, no solamente para la mamá, sino también para el bebé. Entonces, por ejemplo, se ha visto que los bebés productos de pues, una mamá que tenga depresión postparto, por lo general no lactan o si lactan, lactan menos tiempo. El tema de la lactancia afecta también el vínculo madre-hijo, porque con la lactancia se construye también una parte pues como de este vínculo. El no lactar también hace que haya peor nutrición y se afecte la salud del niño. Digamos que en la leche materna se pasan, por ejemplo, defensas que le ayudan al niño a protegerse contra infecciones, entre otras cosas. Se ha visto también que los niños, madres de personas que tuvieron depresión postparto, perdón, los niños hijos de madres con depresión postparto tienen un crecimiento y desarrollo anormal, o sea, como que crecen más lento, se van desarrollando de forma un poco más lenta, pueden tener más problemas del comportamiento. O sea que todo esto genera pues como unas consecuencias importantes. Parece que les costará un poco más generar hábitos y rutinas. Son niños más propensos a tener problemas cognitivos o enfermedades mentales. También hay mayor chance, no solamente de dificultades con el niño, sino con la pareja, o sea, que hayan problemas de pareja, pues porque todo el entorno de la mamá se va a ver afectado con la depresión postparto. Y digamos que lo que más nos preocupa y como el desenlace que puede ser más difícil es que la depresión postparto va a aumentar el riesgo de suicidio en esa mamá y el riesgo de infanticidio, por lo cual tenemos que estar muy atentos y brindarle atención oportuna a una mamá que esté atravesando por esto para que no lleguemos a estos desenlaces que pueden ser tan catastróficos. Hay una pregunta que surge cuando se habla del tema y es si los papás pueden tener depresión postparto. Digamos que biológicamente, pues por obvias razones, los padres no atraviesan por los mismos cambios por los que atraviesan las madres, no hay esos cambios físicos, no hay esos cambios hormonales. Sin embargo, el hecho de tener pues como un entorno en el que acaba de llegar un recién nacido también los puede afectar y puede llegar a generar depresión en ellos. Se ha visto que es más común sobre todo en los padres que son primerizos, de pronto padres que se sienten muy cansados, muy abrumados o muy preocupados, que sienten que no están haciendo las cosas bien. Los síntomas de depresión en los hombres serían muy similares a los de las mujeres, que ya los hablábamos ahorita, y tienen mayor riesgo los hombres que tengan antecedente de enfermedad mental, que haya conflictos con la pareja y haya dificultades económicas. Y parece que ocurriera como un efecto dominó, es decir, que si yo tengo una mamá con depresión postparto, es más probable que ese papá desarrolle síntomas también de depresión postparto. Y al revés, si tengo un padre que tiene síntomas depresivos, es probable que la madre también desarrolle los síntomas por todo el tema del ambiente que van a compartir. Hay como dos preguntas que son preguntas muy sencillas, de hecho son preguntas que se usan por parte del personal de salud, por ejemplo,
se deben usar por parte de los médicos generales, de las enfermeras, en los controles prenatales y en el posparto, pero que quiero que también ustedes se las aprendan porque la idea es que ustedes, si están atravesando por un periodo de un posparto o de un embarazo, pueden responderlas ustedes mismas a ver si algo está pasando o si ustedes conocen a alguien que esté atravesando por un periodo de estos y ven que hay algún cambio en esta persona, ustedes también le podrían preguntar. Si alguna de estas preguntas yo la respondo con un sí, quiere decir que esa persona que está respondiendo esas preguntas debe buscar ayuda profesional. Entonces, la primera pregunta es si durante el último mes, la mayoría del tiempo, te has sentido triste, sin esperanzas o deprimida. La segunda pregunta es si durante el último mes, la mayoría del tiempo, has sentido poco interés o has perdido el placer por hacer las cosas que antes disfrutabas. Y la tercera pregunta es si siente que necesita ayuda. Si alguna de esas preguntas la respondo con un sí, quiere decir que debo buscar ayuda, se deben prender las alarmas. Si soy yo misma quien identifico, pues debo consultar por mi EPS, debo pedir la ayuda que necesito, o si es alguien que yo conozco, debo acompañarlo y buscarlo a que consulte para que reciba todo el tratamiento que requiere. ¿Cuándo debería entonces consultar? Aparte de esas preguntitas que les hice, pues como en la diapositiva anterior. Entonces, cuando esos síntomas de estar triste, aburrido, sin ganas de nada, como abrumado, sin sentir que puedo cuidar al bebé, no desaparecen después de 2 semanas. O sea, cuando paso de tener un baby blues a una depresión, porque ya se demoró más de 2 semanas. O si veo que los síntomas están empeorando, si veo que los síntomas son tan fuertes que me están generando problemas para cuidar al bebé, que es como que, ay, no, estoy tan deprimida que ni me quiero parar de la cama, ni quiero atender al bebé, ni lo quiero cuidar, ojo con eso. Si tengo problemas para completar mis tareas del día a día, como ya no soy capaz de cocinar, no soy capaz de pararme en la cama, no soy capaz de bañarme, no quiero ir al trabajo, no quiero hacer nada, también es un signo de alarma para consultar. O si llego a presentar pensamientos que estén relacionados con pensar en hacerme daño a mí misma o al bebé, este sí que es el motivo principal para el que debo buscar ayuda y en caso de que estén esos pensamientos, la ayuda se debe buscar a través del servicio de urgencias. Esto es una urgencia médica. También es muy importante tener en cuenta, puede que yo no esté en embarazo ni esté en un posparto, pero conozca a alguien que lo esté y muchas veces las personas que están atravesando por este periodo de depresión posparto puede que les cueste mucho reconocer o admitir que están deprimidas o incluso muchas no saben bien cuáles son los signos o síntomas o simplemente pensamos, esto es normal porque estoy cansada y no. Sentirse triste todo el tiempo, no tener ganas de nada, no disfrutar las cosas, no es normal. Entonces, por tanto, si yo veo una persona que está con esos cambios en su comportamiento y es alguien cercano, una persona que yo conozco, la idea siempre ofrecerle buscar ayuda. No quedarnos simplemente esperando con la esperanza de que, eso se le va a pasar, eso se va a mejorar, porque puede llegar a ser demasiado tarde y ya vimos todas las dificultades que se pueden asociar y las consecuencias complejas que hay con la depresión postparto. ¿Cuáles tratamientos hay? Vamos a hablar un poquito sobre el autocuidado, que son como cosas que yo puedo ir aplicando en mi día a día para procurar que no me den esos síntomas de depresión. Muy importante el tema del apoyo psicosocial, es decir, acompañamiento por psicología, acompañamiento por psiquiatría cuando se requiere. Dentro de los tratamientos de la depresión postparto, hay algunos medicamentos que se pueden usar, pero esos medicamentos siempre deben ser prescritos, sea por medicina general o por un especialista. No deben ser medicamentos nunca que yo me ordene a mí mismo, que me automedique, no es lo adecuado. Y siempre el tema del acompañamiento por psicología. Entonces, en el autocuidado hay como diferentes tips que podemos usar. Por ejemplo, tratar de descansar lo que más pueda. Obviamente, al tener un bebé recién nacido, eso hace que yo todo el tiempo tenga que estar en función del bebé, pero pues los bebés también duermen. Entonces, por ejemplo, aprovechar esos periodos de tiempo en el que el bebé esté dormido para yo también dormir y descansar, porque si me quedo despierta todo el tiempo, al no dormir bien, pues se me va a comprometer mi estado de ánimo.
También intentar no hacer pues como demasiadas cosas o hacer como que tú seas la que se ocupe de todo. Obviamente la idea es que tú busques como apoyo, sea de la pareja, de la familia, de amigos, porque es muy complejo hacer todo sola. Entonces, que puede hacerle aseo a la casa, a cocinar, a cuidar al bebé, a trabajar. No, hay que tener como prioridades en las cosas. Tratar también es muy importante de no hacer cambios grandes después del parto. Ya de por sí el parto, el tener un bebé recién nacido en casa implica muchos cambios, entonces la idea es tratar de no tomar como decisiones o cambios grandes en este periodo porque va a ser todavía más difícil adaptarse a esos cambios. También es importante buscar tiempo para salir, para visitar a los amigos o pasar tiempo a solas con la pareja si tienen pareja. O sea, buscar como esos momentos en los que puedas llegar a compartir con otros. Es muy importante no olvidar que digamos que uno puede ser madre, pero uno también es hija, uno también es pareja, uno también es muchas otras cosas en la vida. Entonces también hay que buscar esos periodos en los que puedan estar haciendo cosas, actividades con otras personas que quieran. Buscar siempre hablar de esos sentimientos, de las cosas que le están pasando, sea con la pareja, con familiares o amigos. Cuando uno se guarda esas emociones, digamos que eso en vez de controlarlas, como de que se quiten, lo que hace es que se reprimen y en cualquier momento explotan por algún lado. Entonces no sirve de nada quedarnos callados. Y el también comentarle a las personas cómo nos estamos sintiendo, hacen que estén más pendientes de nosotros, que nos puedan ayudar y que nos ayuden a identificar cuando hay algún cambio en nosotros. Puede que a veces al tener una depresión muy fuerte uno ni siquiera como que se dé cuenta de todos los cambios que han ocurrido. Y esas personas son las que nos van a ayudar para decirnos, bueno, ya están ocurriendo muchas cosas, busquemos ayuda. También puede ser importante buscar hablar con otras madres, con otras personas que estén atravesando por lo mismo, como para no sentirse sola en el aspecto pues del cuidado del bebé, saber que hay personas que también están atravesando por cosas similares, todo eso también puede generar como esa sensación de estar con más apoyo. Muy importante hacer ejercicio, la actividad física, no solamente para la depresión postparto, para la salud física y mental en general, es muy importante. Muchas mamás dirán como, ay, pero pues si cuido al bebé, ¿a qué horas voy a hacer ejercicio? Pues una opción podría ser, por ejemplo, salir a caminar con el bebé. Así me estoy ejercitando, estoy cuidando y compartiendo tiempo con el bebé y por así decirlo, como que mato dos pájaros de un tiro. Siempre llevar una dieta saludable, digamos que la dieta también es importante para que la salud mental esté estable. Tratar de tener unas expectativas realistas sobre lo que puedo y no puedo hacer, tener en cuenta, como tener el mensaje en mente de que yo no soy la mujer maravilla, no puedo resolver todo, no puedo hacer todo al tiempo, debo ir haciendo las cosas poco a poco y apoyarme en las personas que me rodean. Y también otro tip importante es buscar dedicar tiempo a alguna actividad que sea de nuestro agrado, que disfrutemos, como buscar hacer otras cosas diferentes a solamente estar en función de cuidar al bebé o trabajar o arreglar la casa, hacer alguna actividad que nos guste. Los medicamentos, como les mencionaba ahorita, no se usan en todos los casos, pero en los casos de depresiones que están moderadas a graves, sí se deben usar para buscar que la persona tenga el alivio del control de estos síntomas y tratar de controlar estos riesgos que se asocian a la depresión postparto. Como les mencionaba, siempre deben ser medicamentos recetados por un médico, nunca nada automedicado, más aún porque muchas veces estamos en un periodo de lactancia, no todos los medicamentos se pueden tomar cuando uno está lactando un bebé, para eso es importante que tengan una asesoría profesional, de sea medicina general o psiquiatría, que ordene los medicamentos que sean seguros para la persona y que sean seguros para el bebé en caso de que se esté haciendo lactancia. Tener en cuenta que los medicamentos que se usan son principalmente los antidepresivos, que ellos no funcionan como una pastilla mágica de la felicidad y la tranquilidad, no es como que yo ya me la tomé y se me quitó toda la depresión, se demoran en hacer su efecto, pueden tardar más o menos de 4 hasta 8 semanas en que los síntomas se controlen, así que si me mandan un tratamiento, debo ser muy constante, tomarlo todos los días para poder ver los cambios y no
no simplemente como, ay, me lo tomé una semana y como no me sirvió lo suspendí. Pues si se toma solo una semana, obviamente no va a servir porque no alcanza a tener el tiempo que necesita el medicamento para hacer esos cambios que tiene que hacer en el cerebro. Tener en cuenta que los efectos secundarios pueden ser muy variables, pero muchos de los medicamentos no tienen efectos adversos mayores. La idea siempre, por eso es que se debe hacer con una asesoría profesional para buscar cuál es la mejor opción para la persona, buscando minimizar que no haya pues como efectos malucos, efectos adversos. Y por lo general los tratamientos de depresión deben durar por lo menos un año para que no haya nuevamente recaída de los síntomas. Y eso era todo con lo que les tenía para hoy. Muchas gracias por su atención y quedo atenta ante cualquier duda que pueda surgir desde el público. Buenas tardes, doctora. Por acá pues viendo los comentarios, tenemos que las familias nos informan que es un tema muy interesante. Por acá la señora Luz Elena nos dice que tiene en estos momentos una amiga que está pasando pues como algo por esto. Entonces es importante decirle que la amiga debe de venir a consultar para que sea un profesional el que nos pueda informar qué medicamento puede empezar a tratar pues para esta depresión postparto. Muchas gracias, doctora. Por acá no veo ninguna pregunta. También le pedimos a las familias y a los asistentes llenar la asistencia e ingresan al link. Muchas gracias, familia, y los esperamos como todos los jueves a la 1 de la tarde por Facebook Live. Muchas gracias, Vanessa, y muchas gracias a todos quienes nos escucharon durante la charla. Espero que estén muy bien y tengan una feliz tarde. Gracias.